Minutos, estamos compartiendo a pleno nuestra tarde informativa. Bueno, vamos a entablar este contacto con el ingeniero agrónomo Marcelo Tavares, que él es docente de la Cátedra de Cultura de la Universidad, ¿sí? En Oro Verde, que depende de la UNER, digo, fundamentalmente para hablar de este tema que para la costa del Paraná es muy importante, teniendo en cuenta lo que es justamente, ¿no? Una comunidad que se interesa por el tema de los árboles frutales, como economía familiar en sí, para poder seguir expandiéndose, teniendo en cuenta lo que significa el citrus en nuestra provincia, ¿no? Fundamentalmente porque la vemos en la otra costa de Entre Ríos, la costa del Uruguay. Y por qué no, sí, tener la posibilidad de gente especializada en este tema, súper profesionales, en este caso como Marcelo y todo el equipo, ¿no? Junto con otros docentes de otras cátedras, poder hacer este tipo de encuentros. Ya se hizo uno en mayo pasado. Se va a llevar, me va a corregir o no el profe, ¿cómo es? Y se va a llevar a cabo el segundo encuentro en Aldea Brasilera. ¿Es así, Marcelo? ¿Cómo le va? Un gusto, Julio Lallaga lo saluda. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Eh, bueno, la idea del proyecto surge como una iniciativa por parte de la cátedra y de la facultad en asociación con otras cátedras, como vos comentabas, y con otras instituciones como es la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que tienen injerencia y llegada al territorio. Y surge como una demanda desde la población y un acercamiento de la facultad hacia las poblaciones lindantes a Oro Verde. Tal es el caso de Aldea Brasilera, Colonia Ensayo, Villa Fontana, Tesanos Pinto y Oro Verde. En estas localidades es donde se han realizado encuentros y donde se proyectan realizar los siguientes encuentros también. Además, con una instancia presencial práctica que se realizaría en el Monte Frutal de la facultad también, donde se convoca a los productores y al público interesado que quiera asistir a una jornada práctica que seguramente será en el mes de agosto. Todavía no está bien definida la fecha, pero esta instancia presencial en la facultad sería por esa fecha aproximadamente. Decía yo que esto uno imagina que busca potenciar el desarrollo de estas plantaciones, que estamos muy acostumbrados a verlo en la otra costa, ¿no? Y bueno, pero no solamente por una cuestión de comercialización a gran escala, sino también de lo que tiene que ver con la economía familiar, de poder desarrollar la producción de árboles frutales, que además con la capacidad de ustedes poder mejorar el producto, ¿no? Sí, en realidad el proyecto se plantea como una instancia de intercambio con los productores y con el público asistente, donde no solo el técnico exponga como un capacitador sus conocimientos, sino que también los asistentes puedan volcar los conocimientos que ellos mismos traen desde experiencias propias, experiencias de sus antepasados, de sus abuelos, de sus padres, que ya venían practicando ciertas costumbres en cuanto al cultivo de frutales y que es necesario que no se pierdan esas costumbres y que es necesario que nosotros podamos reflotarlas. También te comento, pero Ajá. pueden surgir necesidades que se planteen en estos encuentros y que puedan surgir como futuras líneas de investigación para la cátedra y para la facultad. De ahí el intercambio con los productores que estén cercanos a la facultad y en cierta forma tratar de afianzar el contacto que la facultad en muchos casos no lo tiene con las poblaciones cercanas a Oro Verde. Por eso es que se planteó para esta población y bueno, y se plantea para productores de la agricultura familiar porque son productores diversificados en su mayoría, tanto en el cultivo de frutales como en otras actividades que resultan en los principales ingresos que ellos tienen para su sobrevivencia, su supervivencia. De ahí el caso de la horticultura, la fruticultura, la cría de animales de granjas, que son las principales actividades que realizan y que, bueno, es necesario en muchos casos tratar de poder transmitir e intercambiar conocimientos con ellos.
Marcelo, bien decías fuera de cámara que también están involucrados, digamos, docentes, ¿no? De otras cátedras, fundamentalmente porque es un trabajo que requiere una coordinación que va más allá y también con otros, como bien decía usted, con respecto a lo que tiene que ver con la horticultura, la ganadería y demás, ¿no? Sí, en lo que se propone es en la primera instancia, en el primer encuentro que tengamos en cada localidad, se presenta una encuesta en donde se trata de eh, ver cuáles son las principales demandas que tienen las poblaciones y los productores en cuanto al cultivo de frutales en este caso. Ahí surgen, por citarte algunos ejemplos, problemas que tienen con plagas como mosca de la fruta, que la fruta se abicha, que se cae, que se pudre, que no le encuentran solución. Entonces, bueno, ¿cuáles son las prácticas de manejo que el productor puede llegar a tener disponible para combatir? ¿Cuáles son las estrategias que puede adoptar para combatir este tipo de adversidades? Como pueden ser las principales enfermedades en determinados cultivos frutales, como pueden ser el tema del agua, hacer un uso más eficiente del agua de riego. Hay distintos sistemas de riego que se aplican tanto en horticultura como en fruticultura, como puede ser riego por goteo, riego por microaspersión. Nosotros partimos de lo básico, como puede ser el uso de una regadera o de un balde o un riego manual con manguera que pueden ejecutar cualquier poblador o asistente al encuentro. Y también en esa encuesta nosotros nos sirve como base para saber de dónde partimos y enfocar los futuros encuentros hacia esa demanda que surge de los asistentes. Por eso es que no tratamos de llevar nada prearmado, sino que en el primer encuentro Claro. vemos cuál es la principal demanda que ellos tienen y nosotros enfocamos los futuros encuentros para esas necesidades que surgen. Y es una necesidad, me parece, creo yo, un punto importante es el tema del clima, ¿no? El manejo bueno del riego y demás, porque es en un clima tan hostil como el que venimos sufriendo, o por las intensas heladas o por la escasez de lluvias, digo, entonces ahí donde hay que tener mucho cuidado y donde surgen muchas dudas por parte del productor, ¿no? Sí, por eso en el primer encuentro se habla de cuáles son las principales especies que están adaptadas a la zona. No todas las especies frutales, principalmente muchas de clima tropical o de clima subtropical u otras de clima templado, que se pueden llegar a perder plantaciones completas por el efecto, como decías recién, de las heladas o del frío, o bien especies que no llegan a cubrir sus requerimientos de frío. Especies que se hacen en latitudes más altas, como puede ser en Río Negro, Neuquén, que nosotros no llegamos a cubrir esos requerimientos de frío que tienen estas especies o variedades, y que hace que la planta tenga comportamientos desfavorables, que vegete y no entre en etapas reproductivas, que aborte fruta, ciertas anomalías que se presentan por efecto de la falta de frío en estas especies y variedades. Marcelo, y otro de los, digamos, ¿cuáles fueron las repercusiones de este primer encuentro que fue el mayo pasado? Donde, bueno, muy bien decía que en los primeros encuentros que se van dando en las distintas localidades cercanas a Yebro Verde, bueno, tratan de recoger primero todas las inquietudes del productor. Digo, ¿y cuál fue la repercusión en cuanto a convocatoria y, por supuesto, ¿no? A temas que han planteado ellos? Sí, nosotros tuvimos un encuentro en Oro Verde que resultó la verdad que fue muy gratificante Ah, para nosotros porque la gente resultó muy entusiasmada, preguntó mucho, se mostró muy interesada. En Villa Fontana también tuvimos un encuentro y el próximo lunes tenemos previsto realizarlo en Aldea Brasilera, como primer encuentro en la localidad. Y bueno, en las encuestas que hemos recabado en estas localidades en donde ya se hizo, surgen como primeros temas en donde la gente resulta atraída, el tema, como te comentaba recién, principales plagas ajá. y adversidades, el tema de poda,
el tema de aves como una adversidad también, Claro. de difícil control en el tema de plantas frutales. Y, y bueno, y hasta ahí el tema de riego también. Esos fueron los principales temas que surgieron. Poda es un tema que está muy vigente y muy en boga en este momento, en particular porque es la época en que se realiza la poda en seco de las plantas. Entonces, la idea de la jornada práctica en agosto en la facultad, con los productores, trata de que se puedan llegar a ver algunas de estas temáticas, Ajá. ya sea poda de formación, poda de fructificación, en el monte frutal que tiene la facultad actualmente, en donde se han ido probando y se han ido viendo cuáles son las especies que mejor se adaptan a los suelos que tenemos y a nuestro clima, como hablábamos anteriormente. Marcelo, ¿por qué cree que en esta costa del Paraná no se ha desarrollado de manera potencial el tema del citro? Digo, teniendo en cuenta lo que significa la provincia de Entre Ríos para el mundo, ¿no? En cuanto como economía y a exportación de nuestras frutas. Digamos, al contrario de lo que es la costa del Uruguay, ¿no? Sí, hay una cuestión cultural y hay una cuestión en cuanto a la calidad y las características que tienen los suelos de la Ah, costa del Uruguay. Son suelos, a diferencia de los que tenemos en nuestra zona, que son suelos más pesados, con un componente mayor del componente textural arcilla. En la costa del Uruguay tenemos suelos mestizos donde resultan con parámetros de acidez en el suelo que también son favorables para el desarrollo del cultivo. En el caso de los cítricos, en el caso del arándano y otras plantaciones que se pueden realizar allá y que en esta zona no se ha volcado culturalmente hacia cultivos más agrícolas, hacia la ganadería, claro. más yendo para el norte, pero no, es una combinación de factores. Te decía el factor cultural porque en muchos casos tenés familias que históricamente, ya de sus antepasados, vienen realizando la actividad del cultivo cítrico o del cultivo de frutales. En muchos casos hay productores que también han diversificado bastante en este sentido, que realizan, hace un tiempo atrás, hace un mes atrás, viajábamos con la cátedra Concordia y ellos tienen líneas de investigación en la estación experimental de INTA, en donde están trabajando con cultivos alternativos, como el caso de la zarzamora, como el caso de vides, el caso de pecan, el caso de cultivos como el duraznero, que pueden resultar en alternativas de diversificación interesantes para productores más chicos Claro. que no pueden alcanzar cierta escala que le permita acceder a ciertos mercados. Sí, sí, está claro. Recién uno habla de árboles frutales y uno habla de árboles cítricos. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Sí, sí, dentro de los frutales tenemos como el cultivo que es importantísimo como economía regional en nuestra zona, se encuentra la producción de plantas cítricas, principalmente, como decías vos, en la costa del Uruguay, departamento Federación y Concordia, Ujú. y existen otros frutales de clima templado o de clima subtropical, y en nuestra zona se complica bastante para hacer especies de clima tropical, sobre todo a medida que nos vamos alejando de las grandes urbes y tenemos climas que no son tan benignos para este tipo de cultivos tropicales, donde tenemos fríos intensos que se complica la sobrevivencia de la planta por este tema, que son delicadas en cuanto al frío. Ahí tenemos, entre los de clima templado, podemos citar frutales de carozo, como pueden ser el duraznero, la ciruela, el damasco, el almendro, el guindo, el cerezo, algunos de los cuales no se adaptan a nuestra zona, pero son frutales de carozo. Frutales de pepita, como pueden ser el membrillo, la pera, la manzana, el níspero, son frutales que también en otras familias tenemos el caso de la higuera, por ejemplo, la vid, son todos frutales que no son cítricos, Ujú. aparte no son de la misma familia botánica. Claro. Y que lleva
¿cómo es? Digamos, ¿cómo le podría decir? Son totalmente distintos a la hora de la plantación y demás. Es todo una cuestión, obviamente, que el que está metido en este tema lo sabe y muy bien diferenciar lo que un árbol frutal, cómo es el tratamiento, de lo que un árbol cítrico, cuál es desde que nace hasta que produce, ¿no? Sí, justamente en estas instancias de intercambio con la gente, vemos desde el momento inicial donde la persona adquiere la planta frutal y realiza las labores previas en el suelo, previas a la plantación. Si la planta viene a raíz desnuda o si viene con un pan de tierra, cuál es el momento apropiado para plantarla en uno y en otro caso. También cuáles son los cuidados iniciales, cuáles son las principales adversidades, porque a cualquiera de nosotros nos ha pasado que tenemos problemas con hormigas, que tenemos problemas con roedores que comen la corteza, la planta se termina secando en muchos casos. Hasta te diría con el hilo de la motoguadaña, si nosotros lo pasamos cerca de la planta frutal o de la bordeadora, podemos llegar a tener a romper o provocar un daño que pueda resultar irreparable en la especie frutal. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener y cómo subsanar en algunos casos o cómo prever esos inconvenientes? Desde el día de la plantación y las labores previas a la plantación, y después para el caso de los viveristas, por ejemplo, los que se dedican a la multiplicación de plantas frutales, cuáles son las técnicas de multiplicación, ya sea por intervención en ciclos sexuales, como puede ser de semillas, o cuáles son las técnicas que tenemos por vía agámica o vegetativa, como puede ser por estacas, por esquejes, por acodos, por injerto, que en el caso de la planta obtenida de injerto tiene muchas ventajas en relación a una planta hecha de semilla. Claro. Entra a producir más rápido, la planta no tiene tantas espinas, la fruta no tiene tantas semillas. Bueno, todo eso es parte de la temática que se abordarán en estos encuentros. Qué bueno y qué interesante. De hecho, ha despertado en nosotros esta, no curiosidad, el interés, valga el término de redundancia, porque nos parece bárbaro, porque tenemos una buena región como para desarrollar, vuelvo al principio, no a gran escala, pero sí un buen potencial para la economía regional, la familiar. Así que ojalá tengamos la posibilidad de seguir charlando o cuando surja alguno de los temas importantes y poder dar algún tipo de tips para el común de la gente. Para nosotros sería de mucho agrado, y las puertas están abiertas, por supuesto, de Remanso TV y la tarde informativa. Bueno, Julio, de ya muchas gracias por el espacio y no quería dejar pasar en este encuentro y en todos los primeros encuentros que realizamos en cada localidad, están invitados y forman parte de este proyecto técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar también, que ellos tienen líneas de financiamiento y líneas de registro, lo que es el registro de la agricultura familiar, para saber identificar en qué condiciones produce, cuáles son las necesidades básicas que tienen este tipo de productores para productores de pequeña escala que, como te decía anteriormente, están diversificados en su mayoría. Esta gente de agricultura familiar estaría participando, presentando sus líneas de financiamiento, su trabajo en el territorio, realizan tareas de acompañamiento técnico para los productores de esta escala. Y bueno, ellos también nos van a estar acompañando en el primer encuentro el próximo lunes en la escuela número 8 de la Brasilera a las 17 horas. Y bueno, los esperamos desde ya y esperamos, si bien está destinado a esta escala de productores de la agricultura familiar, también es abierta al público en general. Cualquier interesado en el tema de frutales puede concurrir y bueno, va a ser de nuestro agrado contar con vuestra presencia. Sí, está claro, porque tenemos nosotros en Entre Ríos la posibilidad, quienes vivimos alejados de la ciudad, de contar con espacio suficiente en cuanto a lo que tiene que ver con los terrenos, y a quien no le gusta tener 3 o 4 plantación de limón, naranja, mandarina, o sea, frutales o cítricos, y es muy bueno poder capacitarnos en ese aspecto
para tener nuestra mejor producción y por qué no poder tener ahí una salidita con el amigo que tiene verdulería, tiene frutería. Eso está claro, hay que fomentarlo, más en estos tiempos, sin lugar a dudas. Y tener la posibilidad de contar con profesionales de la talla de ustedes, mucho más, por eso hay que aprovecharlo. Bueno, Julio, desde ya muchas gracias. Y bueno, sí, también está el tema, se trata el tema de la comercialización, que puede ser comercialización directa. Hay, como decías vos recién, hay casos en donde no se comercializa, que se destina exclusivamente al autoconsumo. Y también está la posibilidad de darle agregado de valor a esa producción primaria, como puede ser la elaboración de dulces, de conservas, de mermeladas, que en muchos casos hay productores, hay emprendedores que lo realizan y que la verdad que se disminuye mucho el costo de producción si ese insumo básico lo pueden elaborar ellos mismos. Por ahí, en algún momento, en otro proyecto que se ejecutó desde la cátedra, se articuló con Dirección de Bromatología de los municipios, o bien con el Instituto de Control de Alimentos y Bromatología de la provincia, el ICAP, para concertar ciertas capacitaciones que ellos dictaban en lo que es manipulación de alimentos, en lo que son las condiciones básicas, elementales que tiene que tener una cocina en la cual se elaboren alimentos, que se elaboren dulces. Bueno, también en esta instancia no, pero en otra instancia se puede llegar a concretar, se puede llegar a articular con estas instituciones. Muchísimas gracias por este contacto, que no será el último, ojalá no sea el último. Bueno, gracias por el espacio. Que siga usted muy bien. Lo esperamos. Pausa, ya venimos.